Se define como un investigador de la opinión pública, pero sobre todo como buen actuario y matemático. Es un amante de los números, los cuales siempre le han favorecido. De hecho, es el único encuestador mexicano que tiene más de 500,000 de seguidores en su cuenta de Twitter. Dirige una de las agencias encuestadoras de mayor prestigio para las encuestas de salida de las elecciones estatales y federales de nuestro país, además de que ha asesorado a los gobiernos de Guatemala y El Salvador en sus propios procesos. Hoy platicaremos en corto con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky y referente obligado en cuanto a las interpretaciones numéricas en nuestro país. Acompáñeme a conocerlo, prohibido cambiarle. Roy Campos Ezquerra nació en Culiacán, Sinaloa, el 21 de enero de 1959. Es maestro en estadística y actuaría por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, además de haber cursado 2 licenciaturas en la UNAM. Su trayectoria laboral inició cuando todavía estudiaba, en 2 despachos de actuarios y más tarde en el IMSS y Teléfonos de México. En 1983 se muda a Aguascalientes para trabajar como analista en el INEGI, donde rápidamente escaló posiciones hasta llegar a ser director del diseño e instrumentación de las encuestas nacionales. En 1995 fundó la empresa de estadísticas Consulta, misma que 5 años más tarde se transformaría tras asociarse con Warren Mitofsky, el inventor del método de encuestas de salida en los Estados Unidos. Cuenta con estudios en análisis político, alta dirección de empresas y mercadotecnia. Como docente, ha impartido cursos en México, Estados Unidos y Centroamérica. Colabora en medios impresos y electrónicos como analista de política y metodología de la investigación. La estadística, si algo tiene, ese nivel de incertidumbre. Hay una incertidumbre rodeándola. Lo que sí aseguro es que nunca me equivoco adrede. O sea, nunca me equivoco adrede. No es de que me voy a equivocar para favorecer o me voy a equivocar para perjudicar. Si sale mal, salió mal, pero no es porque yo quiera hacerlo mal. Para alguien nacido en Culiacán, allá en Sinaloa, el gusto por el llamado rey de los deportes es prácticamente una obligación. Sobre todo si se es nieto de Fray Kempis, legendario cronista e integrante del Salón de la Fama del béisbol mexicano. Sin embargo, para Roy Campos, el interés fue más allá, justo cuando descubrió el placer que le despertaba acumular y procesar hasta el más mínimo dato de los equipos y jugadores. Me gustan los números. Mira, desde mi abuelo te voy a hablar. Mi abuelo fue cronista deportivo, fue fundador del Heraldo, fue de La Afición. O sea, mi abuelo trabajó en el Universal y está en el Salón de la Fama del béisbol profesional. O sea, mi abuelo era cronista deportivo, Fray Kempis, Fernando Manuel Campos. Luego, le heredó esa parte a mi papá. Mi papá no estudió realmente, no tenía una carrera ni siquiera técnica, pero llega a Culiacán con facilidad de palabra, con conocimiento del béisbol, sí. Hablando inglés, ¿no? Y entonces, bueno, cuando empiezan las radiodifusoras en México, él está ahí como un posible locutor, con su licencia y todo, y empieza su carrera de locutor, de maestro de ceremonias. Eso era, hacía concursos de aficionados, creado en la cultura, o por lo menos de lectura. Pero entonces, lo que él hace, o sea, sí entra a los medios por el ámbito del deporte. Eso lo lleva a varios, pero es una época romántica del periodismo que tú debes de conocer muy bien. Fíjate, provincia, periodista. Entonces la venta de publicidad era de él, ¿no? De tocar puerta por puerta en los negocios. Yo crecí con recibos en casi cada cajón de la casa de cosas que se llamaban publicidad Roy Campos. O sea, uno veía a mi papá ahí en las noticias, con sus programas de deportes, Fibra y Galleta, Pantalla Deportiva, pero era otro asunto, ¿no? Porque yo me alejé, ni me metí a los deportes ni al periodismo. Yo fui matemático. Al concluir sus estudios de bachillerato, Roy Campos se da cuenta que la carrera que le interesaba únicamente se impartía en la Ciudad de México, por lo que se muda para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida UNAM. Muchos compañeros se fueron a Monterrey, otros iban a Guadalajara, y yo me vine a México como muchos, y éramos
un grupo de sinaloenses que llegábamos aquí. Así era de toda la provincia. Llegué, soy bueno para los números, un 11 de abril del 77. Entré a trabajar un 14 de abril, tres días después, en Telégrafos Nacionales, ahí en la SCOP, en un piso que se cayó después con el temblor, de cargador. Entonces ahí andaba con mi kepi de cargador y todo, y estudié en la UNAM. Entonces ahí iba y venía yo por todo Universidad hasta la UNAM, y vivía con unos sinaloenses, vivíamos nueve estudiantes, 9 sinaloenses, en un departamento de 2 recámaras en la Colonia del Valle. Y entonces cuento las anécdotas porque dormíamos por turnos. Si se levantaba alguien, rápidamente caía alguien a dormir. Era por turnos. Y entonces, pero eso también surgía, había 6 colchones por ahí donde dormíamos, que los que no tenían colchón, pues estaban velando, tomando, tocando guitarra, entonces, esperando que se levantaran, porque eran médicos que hacían guardia, otros que estaban distintos horarios. Yo tuve 2 carreras, pero yo venía a estudiar matemáticas. La aspiración, cuando uno está ahí, la aspiración es, yo quería poder en el futuro, poder escribir, ¿no? Poder investigar, poder dar clases, tener una familia y tener casa. Esa era la ambición. Yo soy de Sinaloa, me caso en el DF con una muchacha de Toluca, con mi esposa Laura, que es de Toluca. Nos casamos aquí en La Conchita, en Coyoacán. Y me la presenta una compañera de trabajo encuestadora, actuaria también. Entonces un día me presenta a su sobrina, y bueno, pues ya me pongo el nombre de la sobrina, nos casamos 1 año y medio después. ¿Cuántos hijos tiene Roy Campos? 2 hijos. 2 hijos. 2 hijos, un hombre Roy y una hija Regina. Que sí, ya del momento que nacen los hijos, sí cambia la vida de cualquiera. Fíjate, yo luego platicaba eso. Cuando uno no tiene hijos, entra uno a las tiendas y va a ver las cosas que uno puede comprar. Cuando uno tiene hijos, se iba al área de juguetes. O sea, cambia desde tu ruta al entrar a una tienda, porque ya piensas primero en ellos. Entonces sí cambia totalmente, ¿no? Y va pasando el tiempo y nada más todo lo que haces lo quiere hacer para ellos. La fascinación que Roy Campos encuentra en las cifras consiste en verlas como un medio para interpretar los fenómenos sociales a partir de metodologías, habilidad que afinó durante los 12 años que trabajó en el INEGI. Este aprendizaje le sirvió para formar en 1995 una de las empresas de mayor prestigio en investigación de mercado y opinión pública en México. Que explicaba el desempleo, el ingreso, todo lo industrial, comercial, construcción, eran las encuestas que diseñé cuando estaba ahí. Pero efectivamente, mira, no hay mejor universidad para esto que el INEGI. O sea, en la UNAM me dieron conocimientos, pero entender las cifras, entender que hay que generar una cifra que cuente una historia, que represente algo, que hable la cifra, es el INEGI. O sea, y en el INEGI es un aprendizaje impresionante. Cuando me salí del INEGI, porque efectivamente el INEGI es el verdadero despunte de que quiero hacer algo, cuando me salí del INEGI venía acostumbrado a hacer proyectos de una encuesta de empleo de 120,000 personas. Entonces cuando llega aquí me dice, oye, hay que levantar 1,200 personas. ¿Sí? Recuerdo una llamada de un maestro el día 1 de enero del 95, que ya no estoy en el INEGI, que me dice, bienvenido al estrés. Porque tienes estrés cuando no tienes chamba y estrés cuando tienes chamba. O sea, es la diferencia de tener un sueldo fijo, claro, que no. Cuando tienes tú el riesgo de pagar la nómina, algo, es el estrés de tener y el estrés de no tener. Entonces el estrés permanente. Pero sí fue un gran cambio de mentalidad. Sirve haber estado en el gobierno, así como creo que llegar al gobierno sirve haber estado en la iniciativa privada. No sé si lo tenga muy claro, pero tu participación como encuestador oficial de Televisa es otro parteaguas fundamental de tu vida, ¿no? Es decir, cuando las grandes audiencias, millones de personas, logras compartirles lo que estabas haciendo en la calle. No hay duda. La primera aparición así fue en la elección de 1997. El 6 de julio del 97. Histórica. El DF, Nuevo León, Cárdenas, el Congreso, claro, todo, ¿no? Es el 6 de julio del 97. Y entonces ya yo hacía encuestas de salida, pero no para los medios. Viene Warren Mitofsky, que era en Estados Unidos el rey de las exit poll, a buscar con quién trabajar, decide trabajar conmigo, hacemos una propuesta conjunta y se la damos a varios medios.
Le entregamos a la Cámara de Radio y Televisión, a Azteca, Televisa, a varios, y el que contesta sí es Televisa. Bien. El que contesta sí, entremos en Televisa, totalmente con el riesgo. Organizar esa presentación fue Sabludowski, todos los comentaristas de esa época repartidos, Fernando Schwartz, todos de ahí repartidos a cubrir ese día, el 6 de julio, ¿no? Claro. Y yo era el que lo alimentaba. Yo era el que alimentaba datos y cómo va la elección en Sonora y en Querétaro y en San Luis Potosí, en Nuevo León. Y entonces, para llenar espacio, de repente Jacobo Zabludowski les dice a los productores: oigan, esto de que estoy diciendo que vamos a presentar resultados de Exit Poll, la gente no sabe de qué es esto. Tráiganse a Warren Mitofsky a que les explique de qué se trata. Y entonces ya van, nosotros estábamos en un backstage ahí atrás, yo y Warren con computadoras de esas viejas de esa época, y entonces va, y Warren dijo, y ya le explico a Warren lo que quieren, y Warren dice, yo no hablo español, nada. Entonces vamos a los que no habla español. Y entonces, pues tráiganse a los dos. Y entonces a partir de ahí hacemos ya las encuestas de salida para Televisa, todo ese 97-2000, con Guillermo Ortega. Informar a la población la tendencia en las encuestas de salida durante las elecciones no es tarea sencilla. Por ello, Consulta Mitofsky decidió hacerlo bajo un principio básico: no ser los primeros, sino ser los que nunca se equivocan. Convencido de que su empresa no vende puntos ni opiniones a la carta, Roy Campos y su equipo se han apegado a esta regla a pesar de las terribles presiones. No de los medios, lo de los políticos que les hablan a ellos para decir, ya, dennos ganador, no nos quieren dar ganador. Y entonces nosotros estamos, no, todavía no puedo declarar ganador. Es que me quieren robar la elección. Porque saben la importancia de que nosotros digamos quién gana, si gana, pero entonces nosotros al saberla nosotros no estamos decididos a declarar ganador a nadie si no estamos seguros. Ahora, nunca nos hemos equivocado en un ganador. Pero ¿qué pasó en el 2006? En el 2006... Sí. A veces cada año nos vamos acordando. Y en el 10. ¿Qué pasó ¿Pero qué pasó en el 2006? En el 2006, yo nunca declaré ganador a Calderón. Nunca lo declaré ganador. O sea, dije yo no tengo evidencia de que Calderón, de que López Obrador ganara. O sea, para mí sí estaba competidísimo, de manera que la encuesta al día no podía determinar. Creo que hice lo correcto al no declarar ganador, porque 2 meses después, en septiembre, fue el 5 de septiembre cuando declararon ganador a Calderón. Entonces yo creo que hice lo correcto. Un no declaro ganador está mandando la señal de decir, la encuesta es incapaz de determinar quién tiene más votos. Madrazo traía 27 puntos, Calderón 3 puntos abajo de López Obrador. Viene la elección, Madrazo se cae 4 puntos y Calderón sube 4 puntos y empata a López Obrador. Ya nos había pasado. Pasa en el 2000, de hecho 2000 y 2006 cambia el ganador. De la Bastida cambia Fox y de López Obrador cambia Calderón. Viene 2012, 15 puntos, viene la elección, se cae 5 puntos Peña, sube 3 López Obrador y sube 2 Josefina. O sea, no es la primera vez que había pasado. Lo único es que ahora no cambió ganador, es todo el asunto. Y la otra es que abiertamente te dicen, oye, tu encuesta me estás castigando mucho, ¿no? Ponme más alto. Pero tú no pusiste los puntos, fue lo que contestó la gente, Y entonces le digo, no, pues lo más que puedes hacer si tú la pagaste, pues no la publiques, haz algo y te volvemos a medir después para ver si mejoraste. Claro. Pero haz algo para mejorar tú, no la encuesta. El trabajo del cual se siente más orgulloso Roy Campos es el de dar a conocer lo que opina la gente, sin mezclar nunca su sentir personal. Por ello, supervisa cada proyecto para garantizar la precisión y objetividad con que interpretan las encuestas que realizan. Yo agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión donde platicaremos, en corto, con otro mexicano que con su dedicación y esfuerzo contribuye a impulsar el desarrollo del país. Mi nombre es Gustavo Rentería y yo los invito, como siempre, a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós.